adelantábamos en la apertura, cifras realmente alarmantes, preocupantes con respecto a la obesidad infantil. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amalia? El saludo también para todos los televidentes. Son cifras que verdaderamente preocupan, no solamente de obesidad, también de sobrepeso. Sí. Ese momento anterior a padecer ya o a tener un cuadro de obesidad es una situación y una epidemia silenciosa, dicen desde el Ministerio de Salud, entre niños, niñas y adolescentes. Sí, ¿qué nos tiene que llamar la atención, Fernanda? Principalmente aquellos niños que no quieren hacer actividad física. Decía el doctor Guillermo Sequera, a quien vamos a escuchar en instantes. Está bien, es normal. No todos los niños hacen, en este caso, actividad física de manera constante, pero esa situación de permanente sedentarismo, sí, de estar allí acostados con el teléfono celular en manos más todavía, con los juegos, eso nos tiene que llamar la atención y también signos de depresión, porque estamos hablando aquí no solamente de una condición física, Amalia, también de algo que puede derivar o ser el causante de un cuadro depresivo en nuestros niños. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿hace o no el Ministerio de Educación y así también el Ministerio de Salud un mea culpa? Porque estamos hablando mucho de sedentarismo, pero los chicos tienen, con suerte, 2 horas a la semana de educación física, por un lado, y por otro lado, las escuelas públicas lo tienen recién a partir del 3er grado. ¿Por qué? Porque no hay rubro. Abundan los profesores de educación física, pero no hay rubro. No se hace tanto un mea culpa. Sí se apunta más a la educación en casa, con un programa que han lanzado que vamos a comentar también en minutitos. Pero queremos escuchar a continuación lo que decía el doctor Guillermo Sequera, porque imagínense que hay varias cifras alarmantes de las cuales vamos a estar hablando. A ver. Porque la obesidad se debe principalmente a 2 cosas, los niveles de actividad física bajos y a comer mucha más calorías de la que uno quema. Entonces, lo primero es actividad física, moverse. Los niños tienen que empezar a moverse, ¿verdad? Se están moviendo mucho menos que antes. Mucha pantalla, mucho celular, mucha tablet, mucha tele, mucho PlayStation, mucho todo eso, ¿verdad? Mucho estoy diciendo, no estoy diciendo que hay que prohibir, pero hay que regular un poco, ¿verdad? Entonces, moverse, las escuelas, los recreos también tienen que ser activos, ¿verdad? Muchos niños salen a su recreo y se sientan otra vez, ¿verdad? Hay que moverse, hay que caminar. Lo otro es la alimentación. Consumir menos ultraprocesado. Menos comida de paquete, ¿sí? Comer como comían nuestros padres, nuestros abuelos, ¿verdad? Comer más fruta de temporada, comer inclusive panificados, ¿verdad? Pero cosas hechas, caseras, ¿verdad? Hechas, yo sé que hoy en el día a día nuestras mamás no tienen tiempo porque también trabajan, están fuera, no hay tiempo para cocinar y todo esto, pero tratar de elegir comida saludable. Eso no quiere decir que la comida tiene que ser light diet ni nada de eso, sino comida fresca. Y los problemas son desde empezando por diabetes, presión alta, hasta diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Ya en la edad adulta. Entonces lo que a nosotros nos preocupa de salud, que vamos a empezar a ver gente con diabetes con 25 años, gente con presión alta con 30 años, gente con cáncer de colon con 28 años, ¿verdad? Porque ya de niño se está alimentando mal, ya de niño es sedentario. Bueno, realmente preocupante lo que marca el doctor Guillermo. Se triplicó, decía él. Sí, se triplicó la cantidad de niños, niñas y adolescentes con cuanto menos sobrepeso. Sí. En otros casos, obesidad también. Esto teniendo en cuenta los datos que ellos han tomado del 2017, comparándolos en un cuadro evolutivo incluso hasta el 2022 por parte de un relevamiento de datos que había hecho en escuelas públicas del país, el INAN. Sí. Vamos a estas cifras en particular. El 34% de niños, niñas, adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. Estos son datos del 2022. Si vamos al siguiente, vamos a ver también algunos otros datos que presentaban desde el Ministerio de Salud. A ver. Entre el 2 al 6%, este era el dato que te decía. Sí. 2 al 6% de los niños, niñas y adolescentes eran obesos en el 2007. Ahora el 15%. Ojo que ya estamos hablando post-pandemia. Claro. Que era uno de los datos de los cuales ya hablaban los médicos. Decían, después se van a venir otras epidemias. Por un lado, ya lo que venimos viendo de la salud mental de nuestros chicos y ahora se suma esto. Exactamente. Y fíjate en este dato, en comparación con el siguiente que vamos a ver, 60% de los niños, esto relevamiento de datos en escuelas públicas del país, contestaron que toman por lo menos una gaseosa o más por día.
Y muchas veces queremos atribuirle solamente a la gaseosa, pero están los jugos también que vienen envasados, que también los nutricionistas recomiendan que no le demos a los chicos. Por eso decía el doctor Sequera, preferiblemente hecho en casa, no hace falta que sea diet o sin azúcar. O light, como le llaman. Claro. A ver, nada más, 7,5%. Fíjate, 60% de los niños que contestaron dicen toman una gaseosa por lo menos al día. En contrapartida, 7,5% solamente comen frutas y verduras. Es decir, solamente ese 7,5% del 100% de niños y niñas dicen que comen frutas y verduras. Sí, a ver, Roberto. Cortito, los padres, ¿cómo encaramos nuestro día a día? O sea, que practicamos con el ejemplo. No. No. Entonces tendríamos que también empezar exactamente por el mea culpa en casa. Claro. Le decimos al chiquitín de la casa, vamos a jugar un partidito. No. Vamos a caminar conmigo. No. Entonces, no podemos delegar ese tipo de actitudes. Y justamente sobre eso, Roberto, fíjate, la primera placa decíamos, 34% de los niños tienen sobrepeso. Sí. Y el sobrepeso en adultos alcanza, por ejemplo, el 36,9%. Claro. Y la obesidad en adultos, 32,4% más o menos. Es decir, estamos allí prácticamente parejos. Sí. En actividad física, lo que decía Roberto, de 3 niños, este es un dato que daba el doctor Guillermo Sequera en esa conferencia de prensa, de 3 niños, 1 no hace actividad física. Sí. Y eso quiere decir, el doctor Sequera decía en la entrevista que compartíamos, sale al recreo y en el recreo tampoco juega. Se sienta, come, permanece, qué sé yo, todos los minutos del receso sentado. Llega a casa y está el play, están los juegos que generalmente no son precisamente de actividad física. Y ahí insisto, ellos son el fiel reflejo de cómo somos los adultos. Por lo menos que vayan caminando. Si la escuela queda cerca, vayan caminando. Dice, llévenlos a los chicos caminando, que esa ya sea una tarea de actividad física por lo menos. Por eso lanzaron una campaña que se denomina Incentivar hábitos saludables, prevenir la obesidad infantil. Lo que buscan son unas campañas de comunicación que apuntan más que nada a que los padres mejoren esa vianda, ese bolsoncito de comidas que llevan los niños a la escuela y en general en la vida. Y es un compromiso que lo tenemos que asumir en definitiva, y también que ellos marquen la diferencia con respecto a esas cantinas saludables de las cuales venimos hablando, y también a lo que te decía, a impulsar las actividades físicas también desde esas clases de educación física y poner en condiciones también las plazas, los parques que están en los alrededores, en los barrios, porque ese también es un buen punto para que los chicos puedan ir a entretenerse allí. Una última parte que decía Guillermo Sequera ahí al final de la entrevista. Un niño que hoy tiene sobrepeso o obesidad es un adulto que dentro de unos poquitos años va a tener diabetes, puede llegar a tener incluso cáncer. Gracias, Fernanda. Gracias por estos datos.